Hoy viajamos hasta Florida. Quiero conocer un enorme complejo hotelero destinado a la gran cantidad de familias que acudían a visitar el parque de Walt Disney a principios de los años 70 y 80. The vacation kingdom of the world in Florida. Walt Disney World opens October 1971. Este enorme complejo hotelero constaba de 960 habitaciones. En la actualidad, este llamativo destino turístico se ha convertido en un pueblo fantasma ocupado por personas sin hogar. This place is dangerous place. $8. El kilo, la libra. Eso, más o menos lo que lleva. Wow. Estas personas ven de este sitio un lugar alejado de la policía para continuar con sus adicciones y venta de sustancias ilícitas. Investigando por internet, descubro que allí son comunes los robos y asesinatos. Right now, Orlando firefighters are investigating a fire in the heart of the tourist district. Late last night, around 11:30, there's about 12 people, roughly homeless people, who live here in this property, even though it has been abandoned for a couple of years now. Es más, justo antes de terminar la grabación, un chico nos advierte de la peligrosidad de andar por allí sin estar protegidos. Plan to record here. Make sure you don't bring anything too expensive. Don't leave anything unattended. Watch your back. Make sure you keep your eyes on everything you have. Hoy vais a conocer lo que fue un lugar de ensueño, un lugar family friendly, que vio pasar a tantos niños ilusionados, y vamos a descubrir en lo que ahora se ha convertido una peligrosa ciudad sin ley. De verdad que cuando os digo que este es el lugar más surrealista que he grabado hasta ahora en cuanto a que vive gente aquí... Surrealista se queda corto, pues abriendo una de las habitaciones que peor olía, nos encontramos con el cuerpo de un hombre. ¿Que hay alguien? Hay un señor. Yo os voy a poner en contexto porque sinceramente puede que estemos ante el abandono, sí, que veis que es más reventado que haya en el canal, pero también es el más peligroso, yo creo, porque no me da tiempo a grabarlo, seguramente luego nos acerquemos para que lo veáis, lo que os voy a contar, pero estamos en un resort abandonado aquí en Orlando, hemos salido de los parques y queríamos grabar pues algo también abandonado para seguir en nuestra salsa, que es lo que nos gusta realmente. Y hay una zona... Me vais a ver cada 2x3 mirando como a los laterales y tal, porque vive gente aquí. No lo sabíamos, pensaba que era abandono total. Y hay una zona del resort que son casas así, apartamentos individuales y tal. Y estaba lleno de gente, bueno, parecían mendigos. No sé si es un punto de venta de sustancias, vamos a decirlo así. Y eso, pues creas que no nos genera cierto... Bueno, ¿cómo suena el viento con todo esto? Me genera cierto reparo, en plan, da miedo. ¿Cómo ha cambiado este lugar desde entonces, Voy a contaros más sobre su historia y el por qué ha llegado hasta este punto. El hotel fue construido en 1972, propiedad de un grupo de inversores de Carolina del Norte, que vieron una tremenda oportunidad de construir un complejo hotelero muy cerca del futuro Walt Disney World a finales de los años 60. En 2002, este complejo se encuentra con serios problemas financieros. La economía turística estaba colapsando rápidamente y las familias que visitaban Walt Disney World optaban por quedarse dentro del propio parque Walt Disney para así exprimir su tiempo al máximo. Con esto, en septiembre de 2003, las puertas de este resort cerraron definitivamente sin previo aviso a los huéspedes y empleados. Posteriormente, en una subasta, el hotel fue adquirido por un nuevo grupo empresario de Nueva York. La idea que tenían era reutilizar el campus del hotel, convirtiendo las habitaciones en apartamentos. Mientras esperaban inversores y permisos, el hotel seguía en abandono, sin remodelaciones y deteriorándose poco a poco, y así durante años. Hasta que en 2007 deciden reabrir el hotel para generar algunos ingresos, pero dada la antigüedad que presentaban las habitaciones, algunos derrames y un largo etcétera de inconvenientes, en 2012 ponen cierre total a este resort debido a la falta de clientes. Recientemente fue comprado en 2021 por $11 millones y todo este dineral para que no hayan hecho nada con el lugar, y a día de hoy luzca así. Supongo que era la zona principal donde se recibía a los visitantes, sería la recepción, los bares, y de hecho aquí justo frente de mí tenemos como un escenario que se ha caído entero. Aparte de la gran cantidad de habitaciones que vais a poder ver en unos minutos, también disponían de una plaza comercial, que es justo donde me encontraba. Allí contaban con una zona de restauración y distintas tiendas Disney. Pero lo que no veremos es un ambicioso objetivo que tuvieron al principio, la torre de observación más alta de toda Florida, con una altura total de 200 metros. Esta torre se quedó en un sueño truncado.
Este hotel, con su primera fase donde había cerca de 1000 habitaciones terminadas, fue acabada en 1972. No. Estás loquísimo. Espérate. Espera que... Despacio. A ver, madre mía, Yo voy. creo que no me llega la carne. Tú, ¿y si te ha llegado? No sé, a mí no me duele. ¿Seguro? Que es muy largo tú, House. Hay que tener mucho cuidado. Con suerte, mira cómo se le ha quedado. Gente, y esto es porque estoy pendiente ¡Buah! en vez de del suelo de lo que puede pasarme alrededor. Madre mía, pero no la atraviesa de milagro. O sea, deja de grabar por el susto. Digo, venga, hombre, le dan por saco. Dios, es que no se llega a ver aquí. Mirad, el pedazo de clavo. ¿Cómo no le atraviesa el pie? Pero se lo tienes casi entero. Buah, has tenido mazo suerte, ¿eh? Madre mía, ¿en qué sitios nos hemos venido a meter? El único así que hemos visto abandonado viable para nosotros. Vamos para allá. Sonido raro que ha venido. Vamos hacia el sonido. Ha venido por allí como que había alguien hacia la derecha. Aquí han quemado mobiliario, a lo mejor para las noches de frío pues está quemadísimo. Pues está muy reventado. No sé. ¡Hala! Tú, que hay un coche y todo. Y con el... Hay gente. Tú, qué mal rollo. Hello. ¡Hi! Pero hay un hombre ahí con un coche y un maletero abierto. Y nos estamos acercando, ¿eh? La cama. Están llevándose cosas, creo. Sí, Voy a hablar con ellos. O sea, vamos a intentar. Sí, a ver, vamos a pasar tiempo por delante y dependiendo las vibes. A ver qué nos inspira. Hi! It's crazy. It's Like $11 million. $1 million. 11 million. And now it's like this. Wow. Nice to meet you. I'm Vanessa. I'm Wayne. Nice to meet you. Ángel, Angel. Nice to meet you. But yeah, the people who ever own it How many years this is abandoned? Like since '92, I think. 92. built it Ah, no, there. en el 92. Do you think this place is sure? Is insure? Insured. Yes. This dangerous place place? is dangerous place. We can film this place quiet or is dangerous? Oh no, yeah, no. You Yes, can. yes. You can do Because whatever we see people in the house, and these people is okay. Is Yes. Well, it's private property. okay. So the cops can't come Okay. unless they're called. Okay. Ok, You know what I mean? So they let the homeless stay here. ok. Okay. Yes, it's okay. And Perfect. it works out good. It keeps them together and lets them gives them a place to do whatever it is they do, and you know what I mean, do their drugs and whatever. Ya. And it keeps Que them algo off de the drogas y street. esas cosas así. Ok. Tenía mucha curiosidad por saber de dónde salía toda esa agua que iba soltando. Estaba empapado y pensaba que se había caído en algún lugar. No, it's sweat, and then I just poured my cooler on me. Ah, es sudor. Resulta que era sudor debido a los kilos y kilos de cable que llevaba extrayendo desde por la mañana. Está diciendo que es sudor de tanto llevarse los cables y todo, porque que no es agua, que yo pensaba. Dice que hace mucho calor arriba. Mira. Wow. Es... Ok. Yeah, about 200 ¿Esa? bucks. ¿Es heavy? Yeah. Ah, sí, sí. Wow. Wow. 280 pounds. 28 con 100 28 pounds, dólares. 200 bucks. ¿Cuánto? 28 dólares. El kilo, la libra. Eso, más o menos lo que lleva. Wow. Que ha pinchado la rueda. Ha pinchado gente. Ah, bueno, lo sabía mejor. Sí, dice que vale, que bien. How many money per day you can win with this? On a good day, 500 bucks. 500? If I feel like, you know, 500? Wow, it's too much. It's very good. Wow, 500? Jolín. O yo no lo entendí bien, o nos estaba vacilando, o el negocio de cables es sumamente rentable. $500 al día, ¿en serio? Pero es que ahora se asombraba por los vagabundos que allí había sin aprovecharse de estos cables. these homeless people, Yeah. ¿The homeless no lo cogen, no coach? well, they know about it, but they just Why? they'll get enough to get drugs and then stop. Oh, Get it's enough to get perfect for drugs you. and It's stop. perfect for you. I heard about it. I'm like, I need a new truck. Yes, incredible. Este hombre se está haciendo de oro mientras el resto se consume debido a las sustancias. Nos dice que podemos seguir explorando y lo mejor será que cojamos unas escaleras para ver algo interesante. Go upstairs here. Okay. You go up them stairs right there. Yes. Go up and then just walk around up there. You got a flashlight? Yes. All right, yeah. In the phone. Take your flashlight with you. It's Very it's a little spooky. Me lo but- dejan en el coche. Ya Okay. tengo el flash. Yeah, and then you can get on the roof too. Okay. Perfect. But Thank yeah, you so thank much. you. Thank you so much. Be good. Be good. Bye. Thanks.
muy amable y estaba empapado y no era de agua, era de sudor. Alucino, que todo eso era sudor. Es que claro, aquí en Florida... Y le da la mano, me la ha llenado de agua y digo... También he dicho, Y por eso le cagado. pregunta que dónde se ha caído. Digo, ¿te has caído en algún sitio de agua? Y pensaba que era una fuente o Me huele la algo. mano, a ver si huele a sudor. No, no huele a nada, huele a tierra, No, húmeda. No sé, es muy raro. Sí, a mí también. Total, que yo pensaba, digo, que dónde se ha puesto así de mojado. Y dice que es sudor, que arriba hacía mucho calor y como ha estado quitando no sé cuántos kilos de cable, que no. Qué surrealista esto, madre mía. Sincero, no estaba entendiendo la mitad. Bueno, y que a mí me costaba también entenderlo, tengo que decirlo. De hecho, no sé. A ver, a mí sí que me da sensaciones de que llevo un poco mala vida. Sí, sí. Hombre, Pero a ver, bueno, era el hombre simpático. le faltaban dientes y cosas. Sí, pero la era droga simpático. o algo. Hay un ascensor. Las personas que vienen aquí que de por sí no son peligrosas, pero que bueno, que como están drogadas a veces o están haciendo tratos, que no, Atención al ascensor, mira. Ojo. ya serán preciosas en este tema. Hay alfombras, si te das cuenta, las escaleras. Tienen moqueta. Hay moqueta. Aquí la vas a ver mejor. No, yo ya me he traumatizado con el tornillo, el clavo de House y voy mirando el suelo que no Que hay veo. días que se hace $500. Sí, sí, ojo, Está lleno de homeless, pero que ellos pasan de coger el cable. $500 al día. Ah, mira cómo se ve Era por muy aquí. bueno este hotel, Las habitaciones. Para ser del 90 y algo que se abandonó en el año, o sea, en el siglo anterior, Sí, Mira qué buenos colchones tenían, las sillas. sí, ahí con la bici. El de la bici, no, el que va de negro. El de Sí. la bici de negro, cuidado, que es el que nos ha controlado todo el rato. ¿Te acuerdas? Hemos Sí, llegado y, ya y se ha nos puesto está delante mirando. nuestra, hemos aparcado, ha pasado por delante nuestro y ahora está controlando. Sí, es verdad, nos está viendo por dónde estamos. Eso tiene que ver con algo calíptico, tío. Fua, mira esto. Me encontraba en el pasillo que daba acceso a todas las salas de convenciones. De hecho, el nombre de este hotel al completo y como se puede encontrar por Google Maps es Orlando Sun Resort and Convention Center. Todas las sillas por aquí amontonadas. Pero claro, este hombre lo que ha hecho es que se ha llevado los cables de aquí, del techo. Fua. Y aquí huele bastante a moqueta. Uy. Aquí hay una luz. Por ese huequito de ahí. No sé si lo estáis viendo. No sé si es que hay alguien. A ver. No entiendo nada porque hay una luz ahí. No sé si lo estáis viendo. Dime. Aquí, es que estoy viendo una luz. Mira, aquí hay una luz aquí dentro. O a no ser que sea el reflejo del sol, pero mira. Que igual es cosa mía, ¿eh? ¿Qué? Y no tenemos por qué hacerlo y tú me tranquilizas y nos cambias así. Pero te voy a contar mi paranoia. A ver, ¿qué te ha pasado? A ver, el de la bici, el de negro, cuando hemos llegado nos ha visto. Sí. Hemos aparcado, ha hecho como que se iba, ha vuelto y ha visto dónde hemos aparcado. Y ahora ha venido y ha visto dónde estamos. Entonces a mí me gustaría pasar por el coche Vale. y revisar que está bien, que lo que quería no era robarnos en el coche. Ya, porque ya. él sabe que estamos aquí y que nos Y respeta. aparte aprovecho a coger la linterna yo, o sea que sí. Y que nos respeta y nos deja estar aquí Sí, tranquilos, sí. ¿sabes? Eso a mí me tranquiliza. Y de hecho, si pudiéramos hablar con él también, ya mejor aún. Al bajar por las escaleras, me fijo en el destrozo absoluto que provoca el robo de cables en el edificio. Todo esto imagino que habrá sido arrancado por el amigo. Vaya locura. Aquí estaba la Villa Yasmín, que como casi todos los hoteles tienen nombres y zonas. Vale, lo que dice él, Villa Yasmín, pero mirad allí. Luego están las rositas. O sea, va por zonas. Sí, serán nombres de Que flores. es selvático en el fondo, ¿eh? Es como ahí las Y palmeritas. esos tal. espejos colgados allí, hay que ir luego a hacernos una foto. Sí. Esto que me quedo yo un mirando. Vamos dirección al coche para quedarnos más tranquilos del tema de que no nos hayan... El chico este de la bicicleta que no lo haya visto y haya reventado. Porque sí, hemos dejado ahí todo el dinero. Ahí está. Bueno, el coche lo hemos visto que está ahí, sigue intacto, así que por ahora el de la bicicleta pues nos ha permitido estar por aquí. Tienen pinchada la luz. O sea, que es que claro, ha hablado House con una seguidora que tiene aquí y le ha dicho a la seguidora que tengamos muchísimo cuidado. Pero ¿cómo no va a decirnos eso? Si mira dónde estamos. Y ya empezamos a meternos en la zona donde hemos visto gente viviendo. Atención que giro la cámara. Ay, qué susto. Hi. Volví a ser el mismo de la bici. Llevábamos viendo a este chico desde que aparcamos. Nos vio dejar el coche, meternos al hotel y ahora que nos dirigíamos a la zona ocupada, iba controlando todos nuestros movimientos. Me da el susto de mi vida, te lo juro. ¿No me has escuchado el que viene? No, Te he dicho que viene. no. A ver, quizá no es buena idea meternos a la zona de las casas a grabar.
Porque vive la gente por aquí. Y desde enfrente la vamos a ver. Viven por ahí. Viven aquí y aquí. No sé, voy a acercarme yo por este lado a ver. ¿No es buena idea que nos separemos? Pues no. Pero así tampoco tenéis el mismo contenido. A veces hay que arriesgar. No siempre, ¿eh? No sigáis mis pasos, por favor. Fijaos cómo se ven por aquí los espejos. A House ya le he perdido. No sé, se habrá metido por algún lado. Fua, es que están todavía... Estoy escuchando algo. Suena algo por ahí. Me estarán viendo. Hay alguien aquí. Aquí a la vuelta hay alguien. Lo estoy escuchando. La que se va a pegar un susto voy a ser yo aquí. ¿Qué suena, tío? Uf, qué mal rollo meterse por ahí, ¿eh? Y suenan cosas. No sé si es que se han escondido por ahí, tío. No me da buen rollo. Aquí ya nos estamos metiendo en territorio de chichos. ¿Qué hacemos? ¿Subimos? No sé. Aquí es donde viven, desde la zona blanca. Joder, pues no te metas, ¿no? No, pues aquí. Ahí. Madre mía. Pues nada. En la boca del lobo estamos ahora mismo. Y sí, aquí vive alguien. Y aquí también. Y tiene la silla puesta para que no entren. Supongo. Vaya condiciones para vivir, ¿eh? También te lo digo. Ay, no, madre mía. Aquí no vive nadie, ¿no? Hay una bolsa de basura encima del lavabo. No, sí, esto está abierto. Decidimos salir de este bloque pues lo vemos demasiado reventado. No había mucho que enseñar aquí. Queríamos ver las zonas más intactas y paciencia, que en poco las encontramos, pero sin saberlo, también íbamos a dar con la zona actualmente ocupada. Que viven ahí. En esa que está cerrada. ¿Habéis visto cómo quedó todo? Uf, vaya zona. Huele raro, huele a quemado. ¿Lo hueles? Sí. Ha sonado por aquí algo, tío, pero yo no sé. Menos mal que aquí Ángel me avisó de que había un pitbull. No me había dado cuenta y estaba suelto. En otros canales se ve como en esta zona los perros se lanzan a las personas que exploran el lugar. Suerte que conmigo se mantuvo tranquilo. No sé si le veis por ahí. Vaya suburbio, ¿eh? Y aquí viven. Como lo de Sainalan, igual. Sí, esto es como los túneles, pero en versión más bestia porque en un hotel abandonado. Madre mía. Sobre este lugar, lo que más se reporta en blogs y foros es la cantidad de consumidores de crack que se ven aquí dentro, así como la venta ilícita de esta sustancia. Se sabe que en 2024 llegaron a ser más de 100 personas las que pasaron a vivir aquí dentro del resort. Actualmente, el número parece haber bajado debido al pésimo estado del lugar, pero aún así, vamos camino a comprobar que allí sigue viviendo gente en estas pésimas condiciones. Se han metido todos en el momento en que se han visto con el coche porque estaban fuera, en la terraza, en tal. Y luego se han metido. Ahora ya no hay nadie. Fijaos qué escenario tan posapocalíptico tengo aquí detrás de mí. Madre mía, ¿este hombre dónde se mete? Joder, qué locura. Creo que hay alguien allí. House se ha metido hacia la derecha, pero yo me... Ahí va. ¿Qué es eso? ¿Un mapache? Lo voy a grabar. Ah, no, joder. ¿Qué es eso? ¿Una ardilla? Comiendo algo. Mira. Pensaba que era un mapache, pero es una ardilla. Viendo por el balcón hay uno. No sé si lo veis. Sí. Wow. Se ha ido. Se ha metido para adentro. Se ha metido para allá arriba. Ya, vámonos si quieres a otro lado. Human Resource Office. No os imagináis el valor que le estamos echando. O sea, creo que en un vídeo me parece decir, bueno, pues hay gente en un sitio abandonado. Pero estamos en Estados Unidos, quien hayáis visto el vídeo de los túneles de... Es que se parece que a través de la cámara no se nota
la tensión que haya, que sí. Total. Porque ahora mismo sabemos que hay gente aquí que se droga, que vive, que tal, y no sabemos cómo pueden actuar. Y decía House ahora que no os dais cuenta del valor que le echamos para estar aquí ahora mismo. Porque en cualquier momento también nos podrían hacer una encerrona si quisieran. Sí. Muy fácil, o sea, somos ahora mismo 2 ovejitas, 2 corderitos para ellos, con una cartera y con dinero. Y es como, guau, les hacemos la encerrona. Pero no sé, hay que echarle valor. Yo también me muevo un poco por... Sí, digo, no creo que sea mala gente en el fondo, gente necesitada. Pero bueno, que se le puede ir la olla, pueden estar drogados y puede pasar a mí también. Bueno, vamos a cruzar por el lobby, por la zona que no hemos visto antes, que esto seguramente era un restaurante antiguo aquí del hotel. Creo que por la otra zona también había casitas, lo que no sé si están habitadas. Uy, vale, casi me mato. Aquí la cocina, ¿no? No sé. Mirad, Orlando Sur Souvenirs. Aquí vendían los regalos y todo esto. También. Vamos a ver si queda algo. Ya ahorita. Sí, claro, mira cómo está. En el suelo. Ah, sí, mira. Sí queda aquí, sí. Y a lo mejor esto dentro de muchos años vuelve a ser algo de Disney, que tiene mucho dinero, y este terreno solo, que en Florida está cotizado solo. Mira lo que flota en el ambiente. A ver, es que no sé cómo puede salir en la cámara. Hay como un mogollón de motitas de aluminio, de polvo así. O sea, me recuerda un poco a la fábrica de purpurina que flotaba en el ambiente esto, pues esto igual. Pero creo que no lo llega a captar la cámara. Uf. No, son bastoncillos para saber si lo utilizan para otra ¿Para qué cosa. usarán esto? Está en una bolsa típica de droga. Qué pena no tener guantes. Ya. No sé. Hostia. 500 al día para el coche. Pero no creo que sean 500 al día. Madre mía, tú. Que se están llevando todo. Su mejor día. Ya. Llega el momento, nos metemos en zona peligrosa. Aquí vivía gente y no lo sabíamos, y para colmo nos da por separarnos. Dijo a House que va por ahí. Yo me voy a la planta de arriba. Esperemos no encontrarnos con gente que viva. Voy para arriba, Giro la cámara. Uf, de primeras aquí. ¡Ay, va! Tienen un verjado, tú, como para que no entre la gente por ahí. Y esto lo han puesto después. ¿Lo veis? Y os prometo que ahora estoy sola completamente. Y han puesto los números 666. ¿Entramos? No me inspira mucha confianza. Entro aquí sola. Pero creo que aquí vive alguien. Aquí puede vivir peña. Voy a irme por el otro lado. Ah, mirad lo que hay aquí. ¡Oh! ¡Qué mono! Uf, es que no sé qué es peor. Esto está súper reventado. Aquí han puesto mazo de colchones, tío. Habitaciones cerradas por aquí. Otra por ahí. Voy a asomarme a ver si se ve algo. Wow. Está dentro de lo que cabe, la tienen bien. O sea, que ahí vive alguien. A ver aquí. Aquí no creo que viva nadie. Estoy por entrar, tío. Estoy abriendo la puerta, No sé. Vaya valor le estoy echando. Yo no sé cómo estoy entrando a estos sitios. Nah, esto está súper reventado. Pero te digo yo que aquí vivió alguien seguro. Todas las botellas, cervezas, comida, por aquí. Buah, ha sido la puerta al cerrarse, Mirad. Aquí ha venido alguien 100%. ¿Cómo se ve la habitación desde aquí? Sin saberlo, estaba haciendo el mismo plano que alguien hizo en esta habitación hacía mínimo 20 años. Vale, a ver. No sé. Podría ser fácilmente la vivienda de otra persona esta,
No puedo salir por aquí, mierda. Me quedé atrapada así en un momento. De verdad que cuando os digo que este es el lugar más surrealista que he grabado hasta ahora en cuanto a que vive gente aquí, es totalmente verídico. Porque decidme, ¿qué lugar es este para vivir? ¿Qué condiciones tienen? O sea, es que ni siquiera hay paredes. Pero aquí la gente tiene habitaciones. O sea, al menos hemos hablado ya con uno de ellos y sí, nos han confirmado que viven y que también utilizan este sitio para vender sustancias. No sé, macho. Increíble. Seguimos explorando. Espero que sea House eso que acaba de sonar. Porque como aparezca otra persona me da un yuyu aquí mismo. No sé, tío. Aquí hay una muy bien hecha. Ah, está ahí, mírale. Nos hemos quedado los dos quietos en plan de ¿quién es quién? O sea, es seguro que él habrá dicho esquivar y yo, ¿es Ángel? Madre mía. El destino, porque estaba a punto. Es que ahí hay un olor a putrefacción muy malo. Muy ¿Qué dices? Y hay 4 puertas cerradas. Huele a muerto. No sé a qué huele a putrefacción. Animal muerto o algo, ¿no? No lo sé. A ver. Y hay 4 puertas. Uf, aquí ya huele fuerte. Y hay 4 puertas cerradas y he dicho, el juego voy a abrirlas. Y justo se ha Hola. aparecido y- Espera, ¿has visto esto? Ahí no he llegado. Qué decadente, tío. Ya me están dando hortadas, qué Sí, asco. vale, pues donde más huele es aquí. Sí, ya me están dando ganas de potar. Entonces yo estaba a punto de abrir las puertas para ver dónde huele así. Huele fatal. Vale, de verdad, ojalá pudierais confirmar que olía a putrefacción pura. Las arcadas eran reales. Pensábamos que se debía a un animal muerto. Hay moscas. Oía moscas. Pero hay algo chungo seguro. Uf, a lo mejor es mierda humana o algo, Ya, Qué horror. Sí, también la contemplo como opción. Pero vamos con la primera. A ver, espera. Qué horror. Ufa. Yo ya no estoy oliendo. ¿Que hay alguien? Hay un señor. Pero estaba despierto. O sea, la pillo ahí. No se ha visto. Está dormido. Estaba durmiendo ahí. Ahí es donde olía fatal. Eso es donde huele fatal. Madre mía, que olía muerto y estaba ahí el hombre. ¿La has grabado bien? Creo que sí. Que si estaba vivo. Estaba roncando. Con los pies negros. Pensaba que había un animal muerto y es él, que estaba durmiendo. Tío, con todo el respeto del mundo, de verdad me sale mal, pero muerto. es que olía fatal. Y el de al lado también supo. Ten cuidado. Claro, al abrir las puertas nos podemos encontrar a alguien más ahí. Madre mía, tío. Increíble, tío. Qué surrealista que viva aquí la gente. Aquí hay un meado, tío. Ya, que aquí viven. Estamos flipando. Desde aquí a mí me sale la reflexión, de verdad, de, tío, la gente que se queja por cosas banales, ¿eh? Y aquí hay gente viviendo en estas condiciones. La suerte que tenemos la mayoría de tener un techo al menos. Aquí hay gente viviendo en condiciones infrahumanas, ¿eh? Madre mía. En alguna puerta como cerrada, no lo sé, no me ha asomado. Pone 666. Y es que esto no se mueve, o sea, es algo que han puesto aquí. Sí, que lo han puesto ellos. No es corredera. Habla bajo aquí por si acaso. Ay, que hay, no sé, tío. Hay puertas cerradas, yo no sé. No sé, me da mucho mal rollo este lugar. Os lo prometo. Ya tenía la piscina y todo el hotel. Oh. Vámonos. Ha dicho oh my god. Que nos lo han dicho nosotros. No, justo en ese bloque, detrás de la Ya. Vas en camiseta, tiene que hablar. Están hablando, ¿eh? Vamos a dejar el piso abajo. Que Sí, estamos. sí. Ha dicho oh my god. Y están hablando entre ellos. Fua.
Están ahí. Está asomado una ventana entre los arbustos, ¿eh? ¿Lo ves? Mira, voy a hacer zoom. Ahí, entre los arbustos. Nos están viendo. Está viendo haciendo gesto. Hi. ¿Dónde nos hemos metido, En la boca del lobo. O sea, de verdad que ha sido súper impactante lo de que en la habitación que peor olía de todas era donde había una persona. Podemos irnos yendo, pero ya, En esta zona ya están informados de que hay... Sí, ya se han avisado entre todos. Que estamos por aquí, el de la bicicleta, el de tal. Están atentos así. Cogemos el coche, pero mis ganas de conocer más a fondo este sitio no cesan. ¿Quieres que bajemos? Ostras, ¡Hala, que nos hemos quedado en calle cortada! Madre mía, como para unas prisas, mirad. Calle cortada por aquí. Aunque es de poca responsabilidad sabiendo que ya hay gente armada seguir tanteando la suerte. Y justo la última señal para irnos tardaría poco en llegar. Viene un coche blanco. Voy. Sí, pero lleva cosas abajo. No, creo que es ese. Claro, va con cobre y eso. Va como herramientas pegadas al culo del coche. Está viendo que le estamos grabando. El hombre este está súper cerca Sí. nuestro. Voy a preguntarle algo. ¿Qué es? Lleva Bueno, una mochila. ¿Tú crees? sí. Hey, excuse me. Do you think this place is dangerous to film? Yes, Yes. crazy people, especially back there. Crazy people. Yeah, there's some crazy. Ok. Que nos vayamos ya. Que dice que este lugar es súper peligroso, que no lo grabemos, que la gente está loca aquí. Pero literal, lo tengo grabado, No sé, Que me yo dice creo que este lugar está lleno de crazy people. Dice, no film here, crazy people here, tal, no sé qué. Joder, Y esto... cuando el coche blanco está por allí, ¿para que no salgamos? Madre mía. Bye, Bye. friend, thank you. Yeah, if you want to film here, make sure you got a way to protect yourself. What? Make sure you got a way to protection. protect yourself. Ah, que hay que ir I protegidos. can film? Que vale. Thank you, friend. Ahí va con una navaja, gente, va para defenderse. Thank you. Good day. Whoa, sorry. So, thank you so much, my friend. No problem. Okay. Just make sure if you do plan to record here, make sure you don't bring anything too expensive. Sí. Yeah, don't leave anything unattended. Watch your back. Vale, Make vale. sure you keep your eyes on everything you have. Ok. Vale, thank you. Gracias, thank you. ¿Me lo has entendido? Que cuidemos todo, ¿no? Que miremos todo el rato donde, o sea, que cuidemos de lo que llevamos. Pues es que ya se me olvida lo que ha dicho de los nervios. All who ever dreamed of space or that magic could be a place. To all who come to this happy place, welcome. Join us now for a celebration big enough to hold 50